Hola a todos los que siempre me acompañan y a los que se van incorporando. Soy Celina Cosimano y quiero darte la bienvenida a mi podcast, donde cada semana hablamos de cómo alcanzar una conciencia y un bienestar emocional equilibrado, para que puedas alcanzar el estado óptimo que quieras vivir a diario, para vivir con pasión, con propósito, con motivación. Vamos a aprender juntos a emocionarnos, reflexionar, cambiar patrones mentales y perspectivas. Si quieres transformar tu vida y equilibrar tu campo emocional, aquí vas a encontrar las herramientas prácticas que necesitas para conseguirlo. Así que te pido que te suscribas al podcast para estar atento, atenta a los nuevos episodios. Y ahora sí, empezamos con el programa de hoy. El miedo hace que postergues decisiones incómodas, evites grandes desafíos, evadas conversaciones difíciles, te cierres a nuevas relaciones. Todos le tememos a algo, pero ¿qué harías si te atrevieras a más? Esta es la contratapa de un libro que me envió Editorial El Ateneo. El libro se llama Salir de los miedos y ya nos deja una primera pregunta. ¿Qué harías si te atrevieras a más? Es de Mario Massachesi y Patricia Delleiro. Primero les voy a contar un poquito de cada uno de ellos para conocerlos un poco más y después arranco con mi reseña. Patricia nació en Uruguay, vivió en Chile y desde hace varios años es argentina por adopción. Se desempeña acompañando a personas y organizaciones como psicóloga clínica y master coach. Escritora, docente en programas de liderazgo y coaching en el ambiente privado y universitario. Conferencista. Divorciada más de una vez, mamá de Tomás, migrante por elección y ya con más vida recorrida que la que queda por delante en su entusiasta del movimiento en todos sus sentidos. En este libro hizo un recorrido por todos sus miedos, reconociendo los ya superados, logrando con la escritura exorcizar otros y agradeciendo una vez más a su curiosidad por ser uno de sus principales recursos para gestionar esos que aún siguen apareciendo bajo la cama durante alguna noche de insomnio. En cuanto a Mario, nació en Río Cuarto, Córdoba, es periodista, conductor de radio y televisión, coach ontológico profesional, docente, escritor y speaker. La pregunta es su recurso favorito, tanto en los medios de comunicación como en los talleres y conferencias que comparte para indagar desde una mirada humanista a las personas y a su mundo. Con un pasado lleno de miedos que fue desenredando a lo largo de su vida, comparte en este libro los diferentes caminos posibles para desafiarlos y que le permiten hoy disfrutar a pleno de su presente. Bueno, salir de los miedos. Primero es un libro que habla de los miedos más comunes, pero cuando lo terminas de leer decís, wow, es cierto, qué listado de miedos hay y otros que ni se nombran que también aparecen, ¿no?, en la vida de todos, como dicen, todos le tenemos miedo a algo. También uno va renovando los miedos, va superando algunos. Muchas veces porque escuchan las consultas, la maternidad y paternidad te borra ciertos miedos que tenías antes, como que uno se siente más, al ser responsable de otras vidas, se siente más fuerte. Entonces ya hay miedos que los destierra. Pero básicamente, como siempre, no cuento lo que trata el libro, sino la reflexión que me deja mi miedo. Para mí el miedo no deja de ser un consejero. Si tenés algún miedo que te haga sentir que estás dentro de una cárcel, ese miedo es el que tenés que ir a trabajar, porque es el que te está limitando, el que no te deja avanzar. Miedo en lo que sea. Acá ellos hablan capítulo por capítulo, nos hablan sobre el miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo a enamorarse, clásico en las consultas, al menos en las mías. Miedo al divorcio, otro clásico. Miedo a la vejez, miedo a valorarme, miedo a migrar, miedo a manejar. Bueno, acá hay un montón de miedos que ellos nos cuentan. Yo todos estos también los trabajo en consulta, entonces una reflexión es para que uno entienda cómo trabaja el miedo en sí, cómo se agranda, cómo se nutre. Si uno tiene un miedo y todo el tiempo tiene ese miedo latente y no hace no hace nada para confrontarlo, o sea, no sé, por ejemplo, qué sé yo, miedo a hablar en público fue uno también de mis miedos en su momento y es un miedo muy común. Bueno, miedo a hablar en público. Entonces, ¿yo qué hacía? No hacía videos, no me acercaba a la gente, casi que no hablaba, porque miedo a hablar en público también tiene que ver mucho a esto del rechazo, miedo al rechazo, a que me señalen con el dedo, inquisidor, mirá los errores que tenés. Entonces, yo en una época, por muchos años, estuve en un consultorio privado atendiendo las consultas de la terapia del coaching. Hasta que después dije, pero si yo no me hago ver, si no cuento lo que hago, si no me muestro, ¿quién va a saber qué rayos hago yo?
Entonces me acuerdo mi primer video es terrorífico, pero no importa, me paré frente a una cámara y hablé. Y, y hablé y dije, bueno, o sea, ese miedo que yo nunca había desafiado ni cuestionado de hablar en público era como una montaña gigante que era más grande que mi propio tamaño. Y ese día que hice ese primer video que me animé, hice varias veces el video hasta que quedó el final, pero así el final y todo fue terrorífico. Pero ese día que terminé, ay, no saben lo que sudé porque sentí como que me saqué un peso de encima. Dije, no era para tanto tampoco. Entonces cuando empecé a notar que empecé a tener confianza en mí, que lo pude hacer, no me salió óptimo como quería, pero no importa. Lo pude hacer, tuve la acción, tuve el inicio de decir, ok, a ver qué pasa si lo hago. ¿Qué tanto me puede pasar si hago un video para que la gente me vaya conociendo? Pero no solamente lo que digan los demás, sino qué pasaba en mí. Con esa simpleza de hacer ese video yo estaba destruyendo un montón de patrones mentales que no tenían ninguna base realmente histórica ni ningún acontecimiento, simplemente era el miedo a que dirán, al fallar, al no estar completa o al que, bueno, también las redes sociales vieron que la crítica es lo primero que está en la hora, ¿no? La crítica destructiva es más lo que se critica destructivamente que lo que se reconoce como una crítica buena. Bueno, y después de ese video seguí haciéndolo, pero ¿qué pasó? Yo tenía un miedo que al no accionar, no avanzar, iba generando esta montaña que les digo que ya me daba sombra. Cuando ya tuve más por una necesidad, a veces uno atraviesa el miedo por una necesidad. Eh, no sé, tengo miedo de caminar a la noche o tengo miedo de manejar como muchos y de repente llama a mi hija que necesita mi ayuda y seguramente me subo al auto y manejo. No es un miedo que yo tenga, pero quiero decir, muchas veces los miedos se destierran con una necesidad mucho más fuerte que este miedo latente que tenemos. Bueno, y a partir de ahí empecé a hacer videos, la confianza se empezó a apoderar de mi persona, la convicción, las formas de ir mejorando, porque obviamente era, bueno, ver que tengo que mejorar, pero desde una crítica constructiva. Entonces esa montaña empezó a hacerse chiquita. ¿Por qué? Porque las acciones que uno va haciendo terminan debilitando ese miedo irracional muchas veces, o este miedo que es el carcelero, y lo termina haciendo chiquitito. Y después por ahí vienen otros miedos. Yo siempre digo, si tengo que elegir un solo miedo, porque miedos hay que tener claramente, es un miedo esto de los que les hablo desde el miedo carcelero, es miedo a no vivir con intensidad la vida. Y para mí ese es un miedo que lejos de ponerme en una cárcel me incentiva todos los días, sean las cosas buenas como las malas, a vivirlas con intensidad. Pero bueno, hay muchos miedos que aparecen nuevamente en consulta, que uno los ve, que están acá en este libro, que no se los quiero espoliar, por eso no me meto de lleno. Pero bueno, el tema, por ejemplo, miedo a enamorarme, ¿no? Que uno dice, no, sí, yo quiero estar en pareja, pero tiene que ser tac, 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 tac. Un checklist que es como cuando uno busca su primer departamento, que si yo lo quiero con balcón en el último piso, con terraza, y cuando empiezas a dar tu presupuesto decís, bueno, el balcón no, la terraza no. O sea, hay un checklist que uno se pone a veces inalcanzable porque es un ser que no lo vas a, a conseguir. Y en realidad lo que estás hablando es de un miedo a vos, a acercarte otra vez al amor, ¿no? Al entregarte, a disfrutar, a vivir en la plenitud de lo que es el amor. También a veces uno tiene que preguntarse, ¿yo estoy lista? ¿Estoy disponible para el amor? Porque a veces pedimos, ¿no? Pero espera, ¿qué voy a ofrecer yo? ¿Qué tengo para ofrecer? Y ahí empieza a jugar otro miedo, el miedo de el no conocerme. Como no me conozco, no hago el trabajo del autoconcepto y autovaloración, empiezo a buscar necesidades que me cubra la otra persona. Y después salimos a veces en relaciones no muy sanas, pero como siempre digo, son todas de aprendizaje. Miedo al divorcio es otro, que yo lo he visto un montón. Esto es una apreciación mía, pero de años de también trabajar con gente. ¿Por qué empezaron a aparecer mucho más separaciones y divorcios? Particularmente entiendo que es porque la mujer empezó a trabajar y tiene su propia economía. Porque muchas cadenas de cuando uno no se quiere separar, hablo por ejemplo de la mujer, es ¿y ahora qué me va a mantener? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué van a pensar de mí, mis hijos? O el hombre, cuando el hombre también tiene miedo a divorciarse, y mi proyecto se termina y ahora volver a empezar. ¿Y quién me va a querer o quién me va a aguantar? Bueno, cada uno, hay la cantidad de miedos de cantidad de personas, esto es así. Pero fíjense que todos estos títulos que yo les dije, miedo a valorarme, miedo a la vejez, miedo a la soledad, miedo a la muerte, que están acá en este libro, que es recontra completo, yo les aconsejo que se lo lean, porque ya solamente con estos títulos, cuando uno lo empieza a leer, te das cuenta de decir, uy, sí, yo tengo este miedo, o en algún momento lo tuve. Bueno, si tuviste un miedo y lo superaste,
recordá cómo pudiste superarlo, porque ahí vas a empezar a encontrar también tu camino a superar estos miedos que son los carceleros. Pero no te olvides que no todo miedo es malo. Están los miedos que nos alertan. Esto de mandar la adrenalina y el estrés a estar atento. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo estoy por dar una charla o conferencia o mismo el taller, a mí me preguntaron en una entrevista una vez, me dice, ¿vos tenés miedo cada vez que te vas a presentar? Es un miedo que me genera nerviosismo, pero más que nada me mantiene en alerta primero que casi siempre me olvido todo lo que armé, así que pues fluye, que para mí es lo más lindo. Pero bueno, yo preparo y después cuando llega el día hay otra energía y me dedico a trabajar la energía que hay en el lugar, de las personas. Pero es un miedo que me mantiene alerta para ver si están atentos, cómo puedo hacer un feedback, cómo puedo hacer una dinámica en ese momento que sea así como trabajada en lo que está sucediendo. O sea, es un miedo que me genera nerviosismo y me genera alerta. En ningún momento es un miedo carcelero que me dice, ay no, me olvidé de todo, no voy a subir al escenario, no voy a dar al taller, no voy a avanzar. Porque los miedos carceleros lo que hacen es no dejarnos avanzar en la vida. Y en esta vida, como también dicen acá en este libro, pero con otras palabras, la vida es una sola. Ya pasó, en mi caso, 43 años, en tu caso, ¿cuántos años pasaron? Bueno, ¿cuántos años más vas a dejar postergado algo que tenías ganas por los miedos? Los miedos son naturales, así que no te asusten. Lo que no es natural es que vos estés bajo el dominio de los miedos. Eso no es natural. Entonces hay profesionales de todo tipo, siempre digo, elijan la disciplina que les sirva y lo trabajan. Pero hay una frase, creo que es de Mafalda, que dice, o el que está haciendo la de Mafalda, no me acuerdo el nombre, dice, un día vamos a morir. Sí, es cierto, le contesta otro, pero 1000 otros vamos a vivir. Y siempre digo esta frase porque refleja tanto, ¿no? ¿Cuántos años y tiempo dedicamos? ¿Cómo vamos a morir? El miedo a la muerte, porque en realidad es el miedo a de qué forma vamos a morir, entre otras cosas. Y nos olvidamos de todos los días que estamos vivos, porque es cierto, un día morimos y todos los demás estamos vivos. Entonces poner el foco en eso, en que la vida sea más libre, de libertad, de exponerse, de decir quién te gusta, qué te hace feliz, de defenderlo, tener la convicción propia. Los miedos se recontra trabajan y los miedos hay que tenerlos como, les dije, consejeros. Todo lo que no sea como un consejo o como una alerta, tienen que trabajarlo, porque la verdad, la vida es un suspiro. Bueno, me encantó. Este libro se los recomiendo, daría horas y horas para charlar, pero está bueno porque está separado por distintos tipos de miedos y cómo con ejemplos, hay muchos ejemplos, mucha historia de cada, es como que agarran cada miedo y no lo desintegran, como las neuronas y las dendritas. Bueno, y lo expanden, entonces, o lo exprimen. Entonces cada miedo es súper completo. Yo te digo, tenés testimonios, tenés formas, tenés mensajes, tenés preguntas, cuestionamientos. En el coaching siempre lo que hacemos es obviamente preguntar y la respuesta la vas a alcanzar porque la tenés adentro tuyo. Bueno, como ven me seguiría extendiendo, perdón. Les voy a repetir, este libro lo encuentran en Editorial El Ateneo, se llama Salir de los miedos, ¿qué harías si te atrevieras a más? Y es de Mario Masachesi y Patricia D'Aleiro. Lo van a recontra disfrutar seguro. Permitite cambiar, evolucionar y explorar las herramientas que te comparto para conectar con el autoconocimiento con coraje y disfrute. Espero que te haya gustado este episodio y sobre todo que te sea útil. Gracias por acompañarme en este programa y te espero como siempre en el próximo. Te agradecería lo compartas y me dejes un comentario para ver cuán útil te resultó. A mí todo eso me sirve para seguir aportando y ver hacia qué temas tengo que ir llevando los programas para que siempre te quede algún granito de arena para aportar en tu vida diaria. Soy Selina Cosimano, terapeuta, coach emocional y escritora. Si querés ver más sobre mí, puedes encontrarme en www.selinacosimano.com o en cualquiera de las redes como Selina Cosimano. Que tengas un gran día.